Mi madre era de Belén, la ciudad santa donde nació Jesús, y mi padre de Jerusalén, a unas cuadras de la casa donde nació la Virgen María. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una pieza más dentro de una historia mayor que todavía no terminamos de comprender? La Biblia narra que de Belén saldría un líder, un pastor, para un pueblo perdido. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Dicen que hay historias que comienzan antes del nacimiento de un hombre. Historias que no se escriben en papeles, sino en el polvo de caminos milenarios. En ciudades que cargan profecías y en nombres que vienen desde la arena, desde el desierto hasta el corazón de un pequeño país llamado El Salvador. Y a veces, sin que nadie lo note, de Belén emerge un linaje que siglos después volverá a hablar, pero ya no en hebreo ni en arameo, sino en español. Y desde Centroamérica. En una entrevista, el presidente Nayib Bukele dijo algo que para la mayoría pasó desapercibido, pero para quienes conocen las historias bíblicas encendió todas las alarmas proféticas. Quise conocer Belén, donde nació mi abuelita, y donde nació Jesús. Y luego añadió, mi abuelo era de Jerusalén, mi abuela de Belén, territorio palestino. Un presidente latinoamericano con raíces directas en la misma tierra donde nació Jesús, en la misma ciudad mencionada por los profetas del Antiguo Testamento, en la misma región donde comienzan los relatos de exilio, redención y salvación. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. La historia de una familia palestina y de un linaje exiliado y de un destino improbable, y de cómo ese linaje llega a liderar el país más pequeño del continente en uno de sus momentos más oscuros, para luego transformarlo por completo. Un relato bíblico en pleno siglo XXI, un éxodo, una profecía y una revolución. Este es un video sobre el ascenso del hijo de Belén, que llegó a San Salvador para reescribir la historia. ¡Damos inicio! Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Belén no es una ciudad cualquiera, es un símbolo universal. Para los cristianos es tierra sagrada, para los palestinos es un hogar ancestral, para los historiadores es un punto de quiebre entre eras. Pero para Nayib Armando Bukele es su linaje, es su sangre. Su abuela paterna nació ahí, en esa ciudad pequeña, humilde, pero cargada de significado. Belén significa casa del pan, el lugar donde nació quien sería llamado el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una pieza más dentro de una historia mayor que todavía no terminamos de comprender? La Biblia narra que de Belén saldría un líder, un pastor, para un pueblo perdido. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y aunque esto pertenece al terreno espiritual, hay paralelos históricos que llaman la atención, porque para comprender el presente hay que mirar el origen. El abuelo paterno de Bukele nació en Jerusalén, una ciudad que no es solo geografía, sino símbolo de lucha, fe y resistencia. A inicios del siglo XX, la región vivía tensiones profundas, transición del Imperio Otomano, pobreza, conflicto, migraciones forzadas y miles de familias árabes, cristianas y musulmanas dejaron Palestina buscando paz y oportunidades. Entre ellas, la familia Bukele. Llegaron a El Salvador sin idioma, sin dinero y sin privilegios, solo con sus manos y sus sueños. Vendían telas especiales, trabajaban de sol a sol, eran llamados turcos, eran vistos con desconfianza, pero poco a poco levantaron negocios y prosperaron, y desde luego construyeron un hogar a miles de kilómetros de Belén. El Salvador recibió a los migrantes palestinos en un momento histórico complejo. Era un país desigual, inestable,
pero lleno de oportunidades para quienes se atrevieran a luchar. Y lucharon. La familia Bukele se levantó mediante comercio, emprendimiento y trabajo incansable. Décadas después, ese esfuerzo daría frutos impensables. Uno de esos descendientes, Nayib, llegaría a la presidencia, pero antes de eso el linaje enfrentaría otro giro histórico. Aquí la historia toma un matiz casi profético. El padre del presidente Armando Bukele Catán nació dentro de una familia cristiana palestina, pero en los años 80, tras una búsqueda espiritual profunda, se convirtió al Islam. Fundó mezquitas, estableció comunidades, fue líder religioso, pero jamás se desvinculó del respeto por Jesús. Mi madre era de Belén, la ciudad santa donde nació Jesús, y mi padre de Jerusalén, a unas cuadras de la casa donde nació la Virgen María. En sus escritos, Armando Bukele mencionaba que Jesús es un profeta, un maestro y una figura central para su fe. Un hombre que une religiones en una región del mundo, donde suelen dividir. Ese sincretismo espiritual marcó profundamente a Nayib. Su mamá, por otro lado, es católica. ¿Cómo crece un niño rodeado de Biblia, Corán, iglesias y mezquitas? Sí, con una visión diferente del mundo, con una identidad compleja, con una apertura rara en los líderes políticos y sobre todo con una comprensión profunda de lo que significa la palabra pueblo, no desde el privilegio, sino desde la búsqueda espiritual y el trabajo migrante. Nayib Bukele creció viendo cómo su familia prosperaba desde abajo, sin apellidos tradicionales y sin formar parte de la élite salvadoreña. Era diferente, un salvadoreño con rostro árabe, un hijo de palestinos y un joven marcado por múltiples culturas. Esa diferencia sería décadas después su mayor fortaleza, porque un país cansado de promesas vacías necesitaba un líder que no viniera del mismo molde de siempre, un líder que no cargara las deudas del pasado político, un líder con visión propia y desde luego ahí apareció. Antes de Bukele, El Salvador vivía su propia tierra oscura. Las pandillas dominaban ciudades enteras, la violencia era imparable. Los salvadoreños huían. La esperanza parecía un recuerdo lejano. Un pueblo sin paz, sin orden, sin liderazgo efectivo. Un pueblo que metafóricamente se sentía exiliado en su propia tierra. He visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y entonces llega un presidente con sangre de exiliados. Un descendiente de Belén. Un hombre cuya familia huyó del caos para encontrar una nueva patria. Un líder con una narrativa que repetía sin querer los patrones de los relatos bíblicos. Aquí es donde todo entra en su parte más intensa. El gobierno de Bukele implementa medidas drásticas, inéditas y contundentes. Y El Salvador cambia rápido, de forma visible y de forma documentada. El país se transforma del más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. El turismo está creciendo y la inversión está llegando. El orgullo nacional está renaciendo en los salvadoreños. Las calles son transitables. La gente sale sin miedo. Un renacimiento y un nuevo pacto social. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Para sus seguidores, esto no es política, es salvación nacional. Para sus críticos, es autoritarismo. Pero el pueblo salvadoreño por primera vez en décadas siente alivio. Y para quienes ven esa historia desde una óptica simbólica hasta profética, parece la culminación de un linaje que comenzó su viaje en las tierras bíblicas. Ahora, este análisis entra en su lectura más profunda. Estos son los paralelos que han hecho que muchos salvadoreños creyentes y no creyentes se pregunten: ¿y si todo estaba escrito? Belén, nacimiento de líderes liberadores. Su abuela viene de la cuna simbólica del Mesías. No es menor. Un exilio, una transformación. Su familia huyó del caos, igual que los hebreos en Egipto, igual que los primeros cristianos, igual que incontables pueblos bíblicos. El sincretismo religioso es ese puente espiritual, porque su padre abraza el Islam, su madre es católica y él mismo se considera creyente, un líder capaz de unir mundos distintos. La orden y la redención nacional. Este es un patrón bíblico, un pueblo sufriente liderado hacia una nueva etapa de paz. Su increíble ascenso político y una narrativa mesiánica
de un joven que es totalmente un outsider, sin estructura partidaria tradicional, que gana en todos los niveles posibles y concentra un apoyo popular sin precedentes. Nadie dice que Nayib Bukele es un profeta, nadie afirma que sea un enviado literal, pero las coincidencias simbólicas son tan fuertes, tan potentes narrativamente, que resulta imposible ignorarlas. Y en política, las narrativas importan, los símbolos importan, los orígenes importan. Toda profecía, toda historia bíblica tiene un riesgo: la tentación del poder. Reyes buenos pueden volverse tiranos. Gobernantes justos pueden olvidar a su pueblo. El Salvador camina en esa línea. Un país renacido pero todavía vulnerable. Un verdadero líder con una gran autoridad que ya ha demostrado de que el poder no lo corromperá. ¿Será Nayib Bukele el que cumpla el ciclo de redención? ¿O caerá como los reyes que olvidaron a Dios y a su pueblo? Esa dualidad hace de esta historia una epopeya moderna. Un país seguro y un país próspero, y desde luego un país con un nuevo propósito. Eso es lo que muchos ven, eso es lo que otros temen, pero todos coinciden en algo: El Salvador jamás volverá a ser el mismo. El legado de Bukele ya está escrito en la historia, para bien o para mal, y el misterio profético va a continuar. ¿Será este solo el inicio? ¿Será El Salvador un modelo mundial? ¿Será el país donde el linaje de Belén redefine el futuro de América Latina? Desde Belén hasta San Salvador, un linaje cruzó desiertos, mares y siglos para llegar aquí. Un abuelo nacido en Jerusalén y una abuela nacida en Belén. Un padre que unió religiones y un hijo que unirá a un país. Los profetas decían que las naciones conocerían tiempos de caos antes de su renacimiento. He aquí que yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto. Los historiadores dirán que todo esto fue política, pero el pueblo salvadoreño que camina las calles que antes eran dominadas del miedo, ese pueblo sabe la verdad. Hay momentos en que la historia cambia de rumbo y líderes que nacen en lugares que parecen elegidos. Quizás esta historia no la escribió un profeta, quizás no es una señal divina, o quizás sí. Pero lo que sí sabemos es que El Salvador renació, y cuando un pueblo renace, nadie puede detenerlo. Esta es la historia de un linaje, de una profecía que algunos creen y otros temen, de un presidente que vino de Belén para transformar una nación. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Y desde este canal y desde este momento te quiero desear una muy feliz Navidad para ti y tu familia, porque hay que recordar que Navidad es Jesús. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.